Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Los agradecidos permanecen. Daniel es el personaje principal que vamos a tomar en este día para meditar sobre la vida de este varón de Dios. Y curiosamente, Daniel, su nombre significa Dios es mi luz. Y según las referencias aparecidas en la palabra de Dios, Daniel era miembro de la tribu de Judá, cautiva ahora en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Este rey de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Dios le permitió también tomar prisioneros al rey Joacín y a muchos israelitas y llevárselos en cautiverio a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con todos los tesoros que había en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joacín llevaba 3 años de reinar en Judá. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven, bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Además, deberían ser preparados en todo. Por eso ordenó que dentro de los prisioneros israelitas se llevaran a los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años estos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey comía y bebía. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos estarían al servicio del rey en su palacio. Aspenaz, jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes de este rey. Entre los que fueron llevados al palacio del rey estaban 4 jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes del palacio les cambió nombre a estos personajes por nombres de dioses de los babilonios.
A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abed-nego. Entre ellos Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey bebía, porque para él eso era un pecado, pues eran alimentos y bebidas prohibidas para el pueblo de Dios. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar ni a él ni a sus amigos, comiendo de esos alimentos y bebiendo de esos vinos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien o cayera en gracia delante de Aspenaz, de todos modos Aspenaz le dijo: el rey ya decidió lo que ustedes deben comer y además lo que deben beber, y yo le tengo miedo. Si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me mandarán a matar. Y de eso usted tendrá la culpa. El capítulo trata en el capítulo 2, mejor dicho, este capítulo trata sobre un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y lo más interesante es que Nabucodonosor no recordaba lo que había soñado y se despertó perturbado por el sueño que había tenido. Y que por tanto él mandó a llamar a todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos que vinieran y no solo le dijeran qué había soñado, sino cuál era la explicación e interpretación de ese sueño. Aquí fue precisamente donde Dios usó a Daniel, ahora llamado Belsasar, para revelar este sueño, con lo cual no solo reveló el sueño al rey y se lo interpretó, sino también salvó la vida de todos aquellos encantadores, astrólogos, magos que habían en el reino, porque para todos se había mandado a decretar la muerte al no poder interpretar el sueño de este rey. Ahora, yo quiero que vayamos en Daniel capítulo 2, de los versos 19 al 23, y en estos versos del 19 al 23 del capítulo 2 de Daniel, podamos hablar de un tema muy importante e interesante para nuestra vida como pueblo de Dios: la permanencia de un corazón agradecido. La permanencia de un corazón agradecido. Un corazón agradecido permanece en revelación. Déjeme explicarlo. Sí, pero es una revelación divina. Cuando hablamos de revelación, en la palabra encontramos que se usa el último libro de la Biblia, Apocalipsis, y justamente quiere decir revelación, porque la palabra Apocalipsis en griego es la acción o efecto de correr el velo que descubre lo que está desconocido, que descubre lo que está cubierto, que aclara lo que no se ve. Eso quiere decir la palabra griega Apocalipsis, que se traduce como revelación. Ahora, en la Biblia se usa exclusivamente en relación con Dios, porque solo Dios mismo puede revelarnos los misterios de su ser y de sus obras. Toda búsqueda independiente de conocimiento acerca de Él está destinada al fracaso. Dios es quien toma la iniciativa en su relación y diálogo con el hombre. Así es como Él, en esta relación, le hace conocer al hombre sus caminos, lo que Dios es y lo que Dios hace. Y Daniel, que quiere decir Dios es mi luz, era un varón de la tribu de Judá, ahora en cautiverio en Babilonia. Pero en el verso 23 del capítulo 2, la palabra dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Cuando vemos este pasaje, cuando vemos este versículo y nos detenemos un momento a meditar en él, nos damos cuenta que había un legado de fe, había un legado de confianza, había un legado de gratitud hacia Dios en la vida de Daniel. Es interesante que él dice: a ti, oh Dios de mis padres, a ti, oh Dios de mis padres. Con esto nos está dando a conocer Daniel que había un legado, había una formación, había una fe, algo que él había recibido en el seno familiar. Por eso, otra vez lo repito,
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Es decir, que por eso estamos hablando que un corazón agradecido, un corazón que tiene gratitud a Dios, que sabe de dónde proviene y a quién le debe la vida, es un corazón que tiene revelación, porque Dios se complace en aquellos que temen su nombre y a ellos les revelará su gracia, les revelará su sabiduría, les revelará sus conocimientos y les revelará sus planes. Por eso es importante que nos detengamos a pensar que la fe que le damos a nuestros hijos es bastante clave. Es un fundamento importante, porque Daniel claramente dice en este versículo: a ti, oh Dios de mis padres. Él había recibido una fe, había recibido una confianza, había recibido un entrenamiento y conocimiento en las cosas de Dios. Si hacemos aquí un paréntesis, en este día en que muchas iglesias, muchas congregaciones, ya sea por Zoom, por otras plataformas o presencialmente, sin duda están hablando del Día del Padre. Qué importante es que nos pongamos a pensar el legado que Dios nos ha dado como padres de familia, como abuelos, como pastores, en fin. Tenemos una función bien importante que cumplir. La función más importante, clave y básica de un padre es legar una fe a sus hijos. Es legar esa fe, esa creencia en un Dios vivo y poderoso. Y esto, por lo que se ve en la vida de Daniel, a él le cayó de bendición tener padres temerosos de Dios que forjaron su vida, que le enseñaron a confiar en ese Dios poderoso. Y en medio de que él fue llevado lejos, lejos de sus padres, a una nación desconocida, en cautiverio, como esclavo, en medio de todo ello, no negó al Dios de sus padres, no negó la fe que estaba bien fundamentada en él. Si hacemos acá un paréntesis, tenemos que pensar qué importante es la función de un padre de familia y de una madre. Qué importante es el rol que Dios nos ha dado. Y la importancia de este rol es llevar y ser la cabeza del hogar, ser el hombre clave que pueda guiar la vida de sus hijos, que pueda darles el ejemplo, el modelo, pero sobre todo la instrucción en la formación espiritual de ellos, de tal manera que sus hijos puedan concebir esa fe y puedan tomar esa fe y caminar en ese camino por el modelo y el ejemplo que le da su padre o su madre. Entonces es importante que meditemos en esta parte de la palabra de Dios. Como Daniel, cuando está clamando a Dios y cuando le pide a sus compañeros que oren, él también reconoce que le da gracias, que está agradecido con el Dios de sus padres, con el Dios del cual él aprendió, en el cual él caminó, en el cual él fue enseñado, pero también pudo ver en la vida de sus padres y en la vida de sus mayores aquel modelo de vida que él deseaba llevar también. Así que él recuerda esa enseñanza, esa guianza que le enseñó a confiar en el Dios Todopoderoso, y en medio de la amenaza de muerte que estaban teniendo de parte del rey, él pudo decir: vamos a pedir tiempo. Y si seguimos viendo la palabra de Dios, por eso él dice: a ti te doy gracias, a ti te alabo. Aquí vemos la permanencia de un corazón agradecido. Daniel, ante lo que ocurría, ante la amenaza de Nabucodonosor, él habla con aquellos enviados del rey cuando oiga lo que dice el verso 12. Vamos a regresar un poco en el capítulo 2 al verso 12. Y la palabra dice ahí: por esto el rey, cuando vio que no podían revelarle su sueño, ni saber cuál era el sueño, ni cuál era la interpretación, dice el verso 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y dice el verso 13, y se publicó el edicto de que todos los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero Daniel tenía la gracia de Dios. Era un hombre con corazón agradecido
y por lo tanto estaba lleno de revelación, estaba lleno de los conocimientos de Dios y negoció con aquellos enviados y les pidió tiempecito para que él pudiera interpretar este sueño a través de la guianza del Dios Todopoderoso al cual él conocía. Y luego, si nosotros seguimos leyendo, en el verso 19, él regresó con sus compañeros, con aquellos 3 amigos, y les reveló lo que estaba pasando. Y les dijo que por favor oraran, que por favor, en el verso 18 dice que les dijo que para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio para no perecer. Él fue con sus compañeros, fue con sus amigos y les dijo, vamos a entrar en oración, vamos a entrar en comunión con Dios, porque si queremos ver el poder, la bondad y la misericordia de Dios, le vamos a clamar con gratitud al Rey de Gloria para que Él nos revele lo que está pasando, me revele este sueño y me revele su interpretación. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel. Entonces el secreto de aquel sueño que ni el mismo rey recordaba fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, oiga lo que dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y en el verso 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Es decir, cuando hay un corazón agradecido, un corazón que sabe de quién provienen las cosas, un corazón que sabe a quién le debe la vida, a quién le debe lo que sabe, a quién le debe lo que tiene y lo que emprende, cuando hay un corazón agradecido, hay revelación de Dios para nuestra vida, hay revelación de esa voluntad de Dios a nuestra existencia. Así que este varón agradecido va a entender lo que Dios es, porque Dios se da a conocer en lo que Él es y en lo que Él hace. Y ese Dios grande le reveló todo el sueño e interpretación a Daniel. Dios es bueno, en gran manera bueno. Es cuando un corazón, el suyo y el mío, es recto y agradecido y vive en esa comunión con Dios, Él nos revelará cosas grandes y maravillosas. Él nos revelará secretos que en lo más profundo de su corazón ya están revelados, por cierto, en la palabra de Dios, pero serán más claros, serán más asequibles a nuestra mente y a nuestro corazón, porque Él se complace en revelar su gracia y su favor a aquellos que en Él confían. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice claramente que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No le podemos llamar revelación a eso? Cuando usted, como padre o como madre, o nuestros hijos pueden entrar en esta comunión con Dios. Daniel sabía de esa comunión de Dios con sus padres. Ahora él había heredado esa fe y él hacía lo mismo. Por eso él sabía que Dios le podía revelar el sueño que el rey había tenido, pero también su interpretación. Es importante que meditemos en este asunto. Dios tiene una revelación especial para todos y cada uno. Qué maravilloso es cuando tú y yo, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, como hermanos en la fe, podemos ser agradecidos. Una muestra de nuestra gratitud, sin duda lo quiere hacer en este momento usted, es la revelación que Dios nos da de su palabra a través de Canal 27, a través del canal de la esperanza que predica la verdad. Aquí la palabra se hace asequible, aquí pasan siervos y siervas de Dios predicando, enseñando y mostrando el camino que Dios nos da a todos.
qué maravilloso. No es un tiempo para darle gracias a Dios y decirle, Señor, tu palabra nos es revelada a través de la potente señal de Canal 27 y darle gloria a Dios por todos aquellos socios honorarios, benditos hombres y mujeres de Dios que hacen posible que esta señal siga cruzando nuestros cielos y aún fuera de nuestras fronteras. ¿Verdad que es un motivo para darle gracias a Dios? Pero también es un motivo para decir, gracias Señor, porque me revelas tu voluntad, porque me revelas el camino, porque me revelas, oh Dios, lo que debo hacer en aquellos momentos de angustia, en aquellos momentos de ansiedad, en aquellos momentos en que estoy dudando, en que, oh Dios, estoy ambivalente o estoy con incertidumbre en lo que tengo que hacer. Pero sé que cuando me acerco con gratitud delante de ti, tú me revelarás misterios grandes y ocultos que aún yo no conozco. Gloria a Dios por ello. Importante es que también pensemos que un corazón agradecido no solo permanece en revelación, sino permanece también en sabiduría. No solo hay revelación de Dios, sino viene la gracia, esta bondad de Dios sobre nuestra vida. Y decimos, un corazón agradecido permanece en sabiduría. Ahora bien, esta herencia y fe y gratitud a Dios hizo que Daniel alcanzara esa sabiduría, ese kamá. En hebreo la palabra para sabiduría es kamá. Nosotros sabemos que en griego es Sofía, por eso todas las niñas que se llaman Sofía, las señoritas, las jovencitas, Sofía, su nombre quiere decir sabiduría. En hebreo es la palabra kamá, y la palabra kamá en hebreo quiere decir destreza, esa técnica, esa sagacidad, esa habilidad, ese discernimiento para aconsejar, esa prudencia, esa cordura, que consiste básicamente en aplicar lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr y tener un buen vivir. Yo creo que ahí podemos resumir lo que quiere decir la palabra kamá, esa sagacidad, esa habilidad, ese discernimiento para poder aconsejar a otros, pero también dice para poder aplicar lo que sabemos a lo que hacemos. Eso es sabiduría. Lo demás es conocimiento. Uno como un profesional en cualquier área de las ciencias, ya sea en la medicina, la abogacía, en el derecho internacional o en la ingeniería o en la arquitectura, en cualquier campo que nos movamos, usted puede llenar su sala de grandes títulos que lo hacen tener una maestría, un doctorado, una licenciatura en diferentes carreras que usted pueda llenar y obtener y llenar de cartones su sala. No que esto sea malo, bendito sea Dios por nuestros profesionales, bendito sea Dios por aquellos que han adquirido conocimientos en las aulas universitarias. Pero todos esos títulos, todo eso que usted sabe no es efectivo si usted no lo lleva a la práctica en lo que hace. Por eso es que decimos que kamá, sabiduría, prácticamente es aplicar lo que se sabe a lo que se hace. Pongamos un ejemplo. Usted sabe y conoce de un abogado, tremendo, conoce de leyes, conoce de todo, conoce los efectos y las reglas que hay que seguir en las leyes y en los trabajos de abogacía, en los trabajos notariales y en todos los campos. Conoce mucho. Y sabe también los riesgos que se corre y sin duda alguna vez trató algún problema defendiendo a alguna persona que tuvo un serio accidente y por ir en estado de ebriedad atropelló a varias personas, no solo las atropelló sino varios de ellos murieron y en fin, y aquel licenciado con toda su capacidad, con toda el conocimiento que tiene, entabla la demanda, o no diríamos la demanda, sino la defensa de esta persona para buscar todos los medios por los cuales puede, digamos, suavizar la pena, suavizar el castigo, o la multa, o lo que sea, o la cárcel. Está buscando una serie de cosas, pero en medio de todo esto, el abogado se da clara cuenta que lo que provocó seriamente este accidente fue que este individuo que iba manejando su vehículo iba borracho, y borracho provocó la muerte de estas personas y los daños materiales para él mismo. Ahora bien,
aunque él es un hombre ilustre, el abogado, y sabe bien, pero resulta que él en la vida cotidiana y familiar es un borracho. Tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Porque si no, en cada tratamiento de los casos que él va viendo, se iría aprendiendo y ese aprendizaje lo aplicaría a su propia vida. Pero él acaba de tener un caso en que este amigo mata a un resto de personas por ir borracho, pero él es un borracho. Entonces no es sabio, conoce de leyes, conoce de todo lo que puede provocar el descuido en conducir un auto, pero de eso a que lo aplique en su vida no hay nada. Por eso decimos que básicamente Kamá es esa habilidad de aplicar lo bueno que sabemos a lo que hacemos. Y esa es justamente la sabiduría que tenía Daniel. Daniel era un hombre sabio. Sabemos cuáles eran sus principios. Por eso ya leímos que él alababa y le daba gracias a Dios porque le había dado sabiduría, conocimiento, entendimiento para entender los misterios de Dios y todo lo que Dios, el Dios sabio, le había revelado. Entendía bien eso. Y usted y yo sabemos lo que dice el libro de los Salmos o lo que dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No cabe duda que una mujer y un hombre sabio, como lo era Daniel y como lo eran tantas siervas y siervos de Dios, lo era así porque sabían y entendían que todo principio de la sabiduría comienza por honrar, por exaltar y glorificar el nombre de Dios. Cuando usted y yo somos personas temerosas de Dios, que honramos, exaltamos y glorificamos al Dios vivo, nosotros somos personas sabias, andamos en el camino correcto. Ahora imagínese, usted, una persona, una sierva de Dios que va a su iglesia, que asiste ahora de manera presencial o todavía está de manera virtual, y usted escucha el consejo de la palabra de Dios, asimila el consejo de la palabra, hace rema esa palabra en su corazón y se convierte en un estilo y en una forma de vida. ¿Por qué sucede eso? Porque usted tiene, como una mujer, como un varón agradecido con Dios, tiene este espíritu de sabiduría que el Señor ha hecho morar en nosotros. No en vano, dice Santiago, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, sin regañar. Qué hermoso llegar a la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que ese Dios santo, ese Dios poderoso, ese Dios lleno de gracia, ese Dios lleno de bendición, ese Dios que quiere y se goza en bendecir a sus hijos, nos dice a través del apóstol Santiago, ¿está alguno de ustedes falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente lo que se le pide y sin reproche. Y cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, en el verso 20, capítulo 2 de Daniel, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, él muda los tiempos y las edades. Suyos son el poder y la sabiduría. Qué hermoso es que Daniel, en esa intimidad con Dios, en esa fe que habían aprendido de sus padres, en esa enseñanza que él había recibido, podía ponerla en práctica, porque era un hombre sabio, porque sabía que de Dios proviene todo poder y toda sabiduría. Ahora, haciendo una aplicación a nuestra vida, amados y amadas, cuando aprendemos a confiar y a ser agradecidos con papá, sí, con papá, nuestro buen Dios, porque qué hermoso es cuando usted y yo podemos entablar una amistad sincera con Dios. Él es nuestro Padre, es el Dios eterno, es el soberano, es el que gobierna, es el que determina, pero en medio de todo eso, usted llega a tener una intimidad especial. Como quiere Dios que la tengamos con nuestro papá terrenal, con nuestra mamá terrenal,
que en lugar de ser un padre y una madre, sean amigos. Amigos por la amistad, por la comunión, por la relación y la confianza que se entabla de padre a hijo, de hijo a padre, de padre o de madre a hijos, de hijos a la madre. Una relación bien íntima a través de la cual pueda fluir la gracia, el favor de Dios y podamos ser instruidos en toda sabiduría. De tal manera que nosotros tengamos esa destreza, esa sagacidad, esa habilidad, ese talento, ese discernimiento, esa prudencia y esa cordura. Y todo esto lo podamos aplicar a nuestra vida práctica de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. En un día tan especial en que se celebra en algunas partes y en algunos hogares el Día del Padre, qué importante es que pensemos y reflexionemos nosotros como padres. ¿Estamos cumpliendo esta función? ¿Será que nuestros hijos van a repetir el modelo nuestro? ¿Será que nuestro modelo es el agradable, es el que está haciendo impacto en sus vidas? ¿O más bien alguno de nuestros hijos está triste, está desengañado, está frustrado? Porque la circunstancia es que un padre no se puede cambiar. Los hijos no tienen la particularidad o el atributo de poder elegir a sus padres. Nosotros como padres podemos determinar en la gracia de Dios, si Él así lo permite, cuántos hijos queremos tener. Podemos tener 1, 2, 3 o los hijos que querramos. Pero los hijos no determinan qué padres van a tener. Aunque las leyes las quieren cambiar, pero delante de Dios y por los genes hereditarios, tenemos un padre y una madre. No puede el hijo elegir quién va a ser su papá o quién va a ser su mamá, pero estoy mencionando esto porque pueden haber hijos que están con corazones frustrados, con corazones dolidos, con corazones que llevan amargura, soledad, tristeza, resentimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Dios. Arreglar nuestras cosas con Dios, porque queremos ser sabios en nuestra manera de ser. Y la sabiduría, como todo conocimiento, empieza por el temor a Dios. Temer a Dios es buscar su dirección, su amor y su cuidado. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Ahora bien, se requiere pues que vayamos a Dios y le pidamos perdón. Primero a Dios por nuestra vida. Pedirle perdón a Dios si yo he sido un mal padre y decirle, Señor, perdóname. No pude educar a mis hijos, no pude formarlos como era el anhelo de tu corazón, como eran los planes, Señor, pero puedo llegar a ti y pedirte perdón y decirte, Señor, en este tramo del camino que me queda, ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser una buena madre, si es el caso. Pero en el caso del padre, es mi decisión decirle al Señor, Señor, podemos aún arreglar lo que está desviado, lo que está descuidado, las partes donde hemos fallado. Y por el otro lado, nuestros hijos, ¿qué les toca hacer? Humillarse primero delante de Dios y entender que la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El deber de ellos es honrar a sus padres. Si hay problemas, perdonarlos y pedirle a Dios la gracia, el favor y la sabiduría de Él para poder entender el carácter, la manera de ser de mamá, la manera de ser de papá y poder encajar. Siempre cuando hay una disposición humilde y sencilla delante de Dios y hay una acción de gracia delante de Él, mantenemos un corazón de agradecimiento, las cosas tienen solución. Pero ¿sabe qué lo evita? ¿Sabe mi hermana y mi hermano, amigo y amiga? ¿Sabe qué evita esto? El orgullo, la soberbia, la altivez del corazón. No queremos, como decimos los latinos, no queremos dar nuestro brazo a torcer. No queremos ceder. Nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra vanidad nos hace erguirnos y no doblar la cerviz y no entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero nos cuesta comprender eso, porque el pecado ha metido en nuestro corazón rebeldía, orgullo y soberbia que nos impiden ver la gloria, el favor y la misericordia de Dios. Pero cuando hablamos
de que Daniel, con un corazón agradecido, permaneciendo en esa gratitud a Dios, él tenía sabiduría. Yo creo que eso nos debe empujar a todos a decirle: Señor, quiero ser lleno de sabiduría. Señor, quiero tener ese camá que proviene de ti, esa destreza, esa habilidad, ese talento, ese discernimiento, esa prudencia, esa cordura, Señor, que la pueda aplicar en cada día de mi vida. Pero además, un corazón agradecido permanece en gracia. Primero dijimos que un corazón agradecido permanece en revelación. Dios nos revela su voluntad y nos revela sus caminos. En segundo lugar, hemos dicho que un corazón agradecido permanece en sabiduría. Tiene esa destreza, ese talento, ese conocimiento de Dios que le hace llevar una vida prudente, con destreza, con habilidad y con el favor de Dios. Pero ahora también decimos que un corazón agradecido permanece en gracia. Sí, un corazón agradecido permanece en la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia, estamos pensando en el charis de Dios, en ese regalo de Dios que no merecemos, que es por el favor, por la bondad, por la generosidad de Dios, que nos da su favor, nos da su bondad, nos da su misericordia de algo que no merecemos. Por eso cuando hablamos de la salvación, decimos que la salvación es por gracia, es un regalo, es un atributo de Dios, del amor de Dios que se da a nosotros sin merecerlo, porque nosotros lo que merecíamos era el castigo y la muerte eterna. Por eso Efesios 2:1 dice: por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, no es don de nosotros, sino es don de Dios que nos ha sido dada por su favor, por su generosidad y por su bondad. Por gracia somos salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, en medio de todo esto, usted sabe que cuando usted y yo, su familia y la mía, tenemos un corazón agradecido que primero le agradece a Dios la vida, le agradece a Dios lo que nos ha dado, le agradece a Dios la salvación tan grande que nos ha heredado, le agradecemos a Dios porque Él es grande, es poderoso, Dios es generoso, Dios cuida y guarda nuestra vida, Él es todo para nosotros. Y cuando tenemos un corazón agradecido, Dios se complace en darnos su gracia, en darnos lo que no merecemos, en darnos ese favor, esa bondad de Dios que acompaña nuestra vida. Por eso es un error garrafal cuando uno dice a una persona mundana, a un cantante mundano, por ejemplo, o a algún actor de Hollywood, cualquiera que sea, de los que hacen todo ese tipo de películas para deleite de muchas personas. Es un error garrafal decir: es un personaje, es un actor muy carismático, es una cantante muy carismática, es un actor muy carismático. Y nos referimos a personas del mundo de pecado, del mundo de maldad, como que tienen el carisma. Pero quiero decirle algo: el carisma proviene de Dios. El charis, el caris de Dios es de Él, es provisión de Él. Él lo da y se lo da a sus hijos, porque por gracia somos salvos, por gracia recibimos nuestros dones, por gracia recibimos nuestros talentos, por gracia recibimos nuestras habilidades, proviene de Dios. Entonces es un error muy grande llamarle a una persona mundana carismático o carismática. Está bien llamarle a un hijo de Dios, a un cantante cristiano por el cual usted recibe bendición, por un ministro del Señor del cual usted recibe enseñanza y bendición, de una persona que hace obras para exaltar el nombre de Dios y usted bendecía. Usted sí puede decir: esa persona es un carismático, porque con ello está diciendo: tiene el don, tiene la gracia, tiene el favor, tiene la presencia y la misericordia de Dios en su vida. Entonces, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un atributo propio de Dios, mostrado a nosotros por su prodigiosa generosidad, bondad de Él hacia sus criaturas imperfectas y necesitadas. En esta gracia propia
Es Dios el que posibilita tener la fe. Nos da la capacidad de tener fe, confiar en Él y ver la bondad y la misericordia de Él. Daniel dijo en el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Por eso hemos dicho que Daniel quiere decir, Dios es mi luz. Y en el verso 23, como ya leímos y repetimos, dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Acá Daniel está plenamente consciente de que todo lo ha recibido por la gracia, por el favor, por la bondad de Dios, que no es por sus méritos, que no es porque Él es muy sabio, porque Él es muy pilas, porque Él es muy preparado, porque Él fue 3 años preparado en las ciencias y letras de los caldeos y de los babilonios. Él sabe que no es por eso. Él sabe que eso viene de la gracia de Dios. Él sabe que todo lo que tiene proviene de Dios y lo tiene por la gracia, por el favor, por la bondad, por la generosidad de Dios. Y por eso su corazón se muestra agradecido y reconoce a Dios, al Dios de sus padres, al Dios bueno, al que Él alaba, al que da la sabiduría y da la fuerza. Fue esa gracia de Dios en Daniel que le mostró la manera de decirle al rey lo que había soñado y lo que la interpretación del sueño decía. Con toda calma se lo anunció, pero sabe que vino por gracia. Observemos, cuando él reveló el sueño, cuando él pudo darle a conocer al rey lo que aquella estatua significaba, y usted siga leyendo todo el pasaje para empaparse de él porque es de gran bendición, cuando él le pudo dar a conocer todo aquello, entonces Daniel no solo preservó su vida, preservó la vida de sus 3 compañeros, sino la palabra dice que también ya no mataron a todos los adivinos, a todos los hechiceros, a todos los brujos, a todos los sabios de Caldea y de los babilonios. También ellos alcanzaron el favor de Dios. Aquí quiero detenerme un segundo. Es importante ver cómo cuando la gracia de Dios está en tu vida, hermano y hermana, amigo y amigo, cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida, esta gracia de Dios, por misericordia de Dios, alcanza en bendición a los que nos rodean, en tanto que están cerca de nosotros. Vea cómo la gracia de Dios, obrando en Daniel, preservó la vida de todos aquellos que ya estaban condenados a muerte, como leímos. Sin embargo, por la gracia que había en Daniel, y por la gracia que Dios le dio, también aquellos alcanzaron la bendición, el amor y el cuidado de Dios a sus vidas. Así que demos gloria a Dios, porque un corazón agradecido está lleno de su gracia. Hoy nosotros estamos agradecidos con Dios como lo estuvimos ayer. Qué bueno es que usted y yo, amada hermana y hermano, que nos ve a través de esta señal poderosa de Canal 27, pueda entender y saber los misterios de Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por lo que no merezco y he recibido. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ser edificados, de ser enseñados. Gracias, Señor, porque nos están mostrando el camino. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, bueno sobre nuestra vida. Usted en esa dimensión de vida, en esa manera y en esa intimidad que establece con Dios, usted entrena, camina y aprende a ser una mujer, un hombre, un matrimonio, una familia agradecida. Hoy día Dios está buscando hombres y mujeres de valor que sean agradecidos con Él, que muestren esa gratitud, que muestren ese reconocimiento a la bondad y misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo lo mostramos? Usted y yo, por la misericordia de Dios, tuvimos un padre. Yo lo tuve hasta la edad de 98 años cuando él murió. Hace un año él partió a la eternidad. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que me enseñó los caminos
del Señor junto a mi mamá. Un hombre que me mostró lo que era responsabilidad de trabajo. Un hombre que me mostró lo que era responsabilidad en cuanto a la puntualidad. Un hombre que me enseñó a ser honrado y honesto con los recursos, a no tomar lo que no era mío y a pagar cualquier deuda que tuviera. Son 3 cosas que yo le agradezco a mi padre, conmemorando y reconociendo la vida de aquellos que nos guiaron en la vida, bien o mal, de manera negativa o positiva. Pero tenemos razones para darle gracias a Dios. Y tenemos razones aún para reconocer a ese ser querido. Damos gloria a Dios, porque como hemos dicho a lo largo de este sermón, cuando usted y yo somos una persona agradecida, cuando tenemos ese espíritu de ser agradecidos, nosotros permanecemos en revelación. Y hablamos de lo que es la revelación. Dios se revela a sus hijos, Dios se revela a su pueblo, Dios se revela a cada uno y le da a conocer sus pensamientos, su entendimiento viene a nosotros. Pero también cuando permanecemos con un corazón agradecido, tenemos la sabiduría que viene de lo alto, esa gracia, esa destreza, ese entendimiento y discernimiento de Dios que nos hace aplicar todos los conocimientos buenos a nuestra vida, pero también permanecemos en la gracia del Señor. Es decir, permanecemos en su amor, permanecemos en su cuidado, permanecemos en su provisión, permanecemos en su corazón, permanecemos en las manos de Dios. Es maravilloso entonces que para cerrar este sermón, usted y yo nos hagamos una evaluación de nuestra vida y podamos preguntarnos en este día tan maravilloso, ¿dónde permanezco? ¿Permanezco yo con un corazón agradecido? Y ese corazón agradecido tiene o recibe la revelación de Dios. Este corazón agradecido permanece en la sabiduría de Dios. Este corazón agradecido permanece en la gracia de Dios. Son preguntas que nos debemos hacer y buscar la gracia, el favor de Dios, y que usted y yo, su familia y mi familia, seamos una familia agradecida. Yo voy a repetir esto porque vale la pena repetirlo. Cuando vengo a este lugar siempre le doy gracias a Dios. Mientras vengo manejando en el tráfico con algún atraso o cualquier circunstancia, le doy gracias a Dios por Canal 27. Le doy gracias a Dios por este espacio que nos abre a siervas y siervos de Dios para llevar el consejo de la palabra de Dios y que esta palabra sea de bendición a su vida y que esta palabra provoque que usted rinda su corazón a Cristo, que esta palabra provoque que usted rinda toda su vida, todo su ser y su familia a la guianza y al poder del Espíritu Santo, y que usted mantenga un estilo de vida de gratitud, un estilo de agradecimiento al Señor cada día que se levanta y ve la vida de nuevo, y ve las oportunidades que Dios le brinda en medio de una pandemia, en medio de situaciones difíciles. Dios se glorifica en su vida y se glorifica en mi vida. Por eso queremos darle gracias a Dios juntamente con ustedes en este día. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por el consejo que podemos recibir de ella a través de la vida de este varón de Dios llamado Daniel. Un hombre de Dios que por la herencia de fe que había recibido de sus padres, había aprendido a temer, a honrar, a exaltar y a confiar en el Dios poderoso, y a través de ello tener la revelación del conocimiento de Dios, a través de ello tener la sabiduría que proviene de Dios, y a través de ello mantenerse en la gracia que viene solo de Dios. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Permítenos, oh Dios, rendir nuestra vida a ti. Permítenos, oh Dios, buscarte. Permítenos, oh Dios, evaluar nuestra vida y ser agradecidos por lo bueno y por lo malo que nos ha pasado, y honrar a nuestros padres, pero sobre todo, Señor, honrar al Dios Todopoderoso que vive y permanece para siempre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias te damos por Canal 27. Gracias, Señor, por nuestros socios y socias honorarias.
Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres de Dios en quien has puesto la disposición del corazón en ellos para sembrar, para ser agradecidos contigo y para hacer que esta señal siga llegando a todos los rincones de Guatemala y más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias, Señor. En tu nombre damos gracias y en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús, bendecimos a todos nuestros socios honorarios que hacen posible que esta señal siga al aire. En tu nombre damos gracias, en tu nombre lo agradecemos todos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, usemos nuestras manos, usemos nuestros pies, usemos todo para el Señor, nuestra voz. Aleluya. Gloria, poder y honra, al anciano de día será.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.